Ha sido una larga semana. Desde el lunes 28 no los veía y hoy ya estamos en nuestra primera semana del año 2021. Hoy lunes 4 de enero, para la gloria del Señor. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y por todas sus maravillas. Ahorita sí vamos con todas a iniciar este nuevo año. Habíamos estado ausentes de los live, más no ausentes de la palabra del Señor. Hemos seguido leyendo la palabra del Señor, haciendo nuestros devocionales personales con Dios, y espero que usted también lo esté haciendo. Bienvenida mi amiga Juliet Lanzarote, mi hermana Liliana Isabel, mi hermana Belkis Burton. Gloria al Señor por cada una de ellas que están allí conectadas. Bueno, mis amados, espero que usted haya seguido haciendo estos devocionales. El día de hoy no voy a hacer un resumen de todos los capítulos, porque el día lunes nada más leímos Primera de Reyes 1, comenzamos y leímos un solo capítulo ese día, porque realmente es bastante largo el capítulo 1 y el capítulo 2. Y en teoría hicimos el lunes 1, bueno, así lo hice yo, y el martes un capítulo también, que fue Reyes 2. Y los demás días sí hice 2 capítulos, lo que fue martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, en teoría hoy tendríamos que estar leyendo lo que son el capítulo 11 y capítulo 12. Sin embargo, yo voy a ser honesta, yo sí me adelanté, porque hay capítulos de verdad que los siento tan emocionantes que a veces uno se adelanta a leerlo, mas no los estudié a profundidad, solamente los leí. Y por eso me quedé hoy, y vamos a empezar hoy en el capítulo número 11 y capítulo número 12. ¿Por qué también? Porque son en estos capítulos, hermanos, donde hay un marco histórico allí que debemos prestar mucha atención. Es allí donde el pueblo de Israel, o el reino de Israel, es dividido en 2 reinos, y ya vamos a ver por qué. El día lunes leíamos cómo Dios ya habló a David. David murió en el capítulo, déjenme ver acá, en el capítulo 1 vimos cómo su último hijo, el último hijo que se levanta contra David, quería usurpar el trono, mas sin embargo es a Salomón quien le fue dado el trono de Israel, como promesa de Dios hacia David. Qué hermoso que nuestro Dios siempre cumple sus promesas a pesar del hombre. Vemos también el capítulo 2, como David le da las últimas palabras a su hijo Salomón, quien fue el heredero al trono. Y le dice, y me gusta mucho el capítulo 2, versículo 3, y ojalá usted lo busque por allá y lo marque, que él le dice a su hijo Salomón que guarde los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Dios, que ande en sus caminos, y solamente así Dios prosperaría y no faltaría quien reinara de él, de su linaje en Israel. Vemos también que David muere, y vemos cómo también Saúl afirma su reino, siguiendo también los mandatos de su papá de vengarse de varios enemigos que habían en el reino de Israel, allí mismo con ellos. Y Salomón lo hace y afirma el reino, trae paz a Israel por mucho tiempo. También vemos como en el versículo 3 se casó con la hija del faraón. Quisiera dar el resumen de todo, pero se nos va a hacer muy largo, y los capítulos de hoy son bastante largos también. Pero es importante, hermano, que usted lea diariamente la palabra del Señor. No solo que cuando usted me ve aquí, bueno, hoy hemos empezado en marcha con todas las pilas bien puestas y con todas las ganas a toda máquina de hacerlo, y Dios nos va a bendecir con este deseo en nuestro corazón de todos los días estar aquí presente, al menos de lunes a sábado, para leer la palabra todos juntos y motivarnos unos a otros. Pero si usted no me ve por alguna u otra razón, hágalo, hermano. Es importantísimo que la palabra del Señor sea nuestro pan diario. Vemos cómo Salomón prospera a través de todos estos capítulos, de todo lo que él pide. Me gusta mucho en el capítulo 7 como él, o en el capítulo 6, creo que es cuando él ora al Señor, él edifica el templo, él dedica el templo al Señor.
y ora al Señor, traslada el arca del pacto allí, y la oración de él es hacia su pueblo. Le dice: Señor, si tu pueblo peca, pero ellos se arrepienten, te pido que escuches la oración de ellos donde quiera que se encuentren. Y yo creo que Dios contestó esa oración, y gracias a esa oración una vez más se muestra a Salomón. 2 veces se mostró a Salomón, o se le llegó a Salomón en visión, en sueños, perdón. Y vemos como él pidió sabiduría, y Dios lo honró con riqueza y con buena honra delante de todos los reyes a su alrededor. Y Dios hizo pacto con él. Pero hoy vamos a ver cómo su corazón también se desvió. Y esto me llega a meditar, hermano, porque yo sé que en este inicio de año la mayoría de personas hacemos como: bueno, en este año voy a hacer tal cosa, esta es mi meta de este año, voy a ser mejor cristiano que el año pasado, voy a buscar más a Dios, bueno, yo me he hecho una meta, todavía no se los voy a decir, pero sí tengo un plan el día de hoy. He iniciado mi semana con un plan, pero también he iniciado con un propósito espiritual en mi vida, y así todos hacemos planes, y lo importante no es solamente comenzar, sino también terminarlo, ese plan, ese propósito que nos hemos comenzado. Y lo que vamos a leer hoy nos va, yo sé que edificar, porque vamos a ver cómo Salomón empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces lo importante no es comenzar, no es como sea nuestro inicio, sino como sea nuestro final. Vamos a dar gracias al Señor allí todos juntos en el nombre de Jesús. Vamos a dedicar estos minutos al Señor en estos momentos, allí todos juntos en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todas tus bondades, Señor, por toda tu misericordia que diariamente está con nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que quedó atrás, Señor, por el año pasado, porque de ellos hemos aprendido muchas cosas, Señor. Y el día de hoy, Señor, podemos decir: hasta aquí nos has traído tu bondad y tu favor, Señor. Permítenos en esta mañana poder una vez más regocijarnos en tu palabra, aprender de ella, Señor, y guardarla, atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. Bendice a todo oyente, bendice al lector, Señor, pero sobre todo prospera el camino del hacedor de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Jesús. Amén y amén. Así que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Dice: apostasías y dificultades de Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, porque en versículos anteriores, en capítulos anteriores, vimos que él se casó con la hija de Faraón. Dice: a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, cosa que Dios había prohibido. Usted vaya a Deuteronomios capítulo 17 y ahí vemos cómo eran los mandamientos para los reyes, para los que fueran reyes, de todas las cosas que tenían que cohibirse, y una de ellas era esa, el de mujeres y el de caballos, hacerse de caballos o bienes. Dice: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. En aquel entonces acostumbraban los reyes a casarse con hijas de otros reyes, otros reinos, para hacer alianza. Mas aquí estos matrimonios de Salomón no fueron solamente por alianza política, sino por amor. Dice el versículo 3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, en total 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón, o sea, su sabiduría se volteó. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, o sea, lo rindieron ante sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. O sea, él inclinó su corazón a esos dioses, les sirvió porque les siguió, les rindía culto. Y dice que esta diosa de los sidonios
Estuvimos investigando un poquito de ella. Dice que simbolizaba la sensualidad, el sexo, y también tenía mucho que ver con lo que es la astrología. Dice, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón, dice, un lugar alto a Quemos. Imagínense usted, ídolo abominable de Moab. O sea, no solamente esos, no solamente que rindió culto a ellos, sino que hizo templos para ellos. También en el monte que está frente a Jerusalén. O sea, lo puso enfrente de Jerusalén, el sitio que Dios había elegido para que su presencia ahí, para que el templo estuviera allí. Dice, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Yo el día de ayer compartí un video de una amiga que había puesto también, que habla de que anteriormente se hacían rituales donde se ofrecían niños, sacrificios de niños. Y este rey Moloc era eso. Anteriormente hacían sacrificios de bebés. Lo que ahora conocemos como lo que se quiere ahorita aceptar, la ley del aborto, y ya se ha aceptado en muchos países. Es lo mismo que rendir un culto a este ídolo. Dice el versículo 8, asimismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Sabemos que 2 veces fueron las veces que Dios se le apareció. Él tuvo el privilegio de que Dios le habló. Dice el 10, y le había mandado, dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. O sea, él se olvidó de eso. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Más adelante vamos a ver quién era ese siervo. Pero este versículo que viene acá, mire lo importante. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, dice el 13, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mire, las promesas de Dios, Dios cumple sus promesas y honra a los hombres que Él desea honrar, aún más allá de la muerte, aún más allá de su caminar por este mundo. Porque a pesar de que David ya había muerto, Dios le seguía honrando por lo que él había hecho, porque él anduvo en el camino del Señor y no se apartó tras dioses ajenos. Dice el versículo 14, Jehová suscitó, o sea, levantó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y aquí vemos quién era él. Dice, porque cuando David, recordemos que en este tiempo era Salomón el rey, pero cuando David, el padre de Salomón, estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Dice, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Parece que David hizo guerra contra esa ciudad enemiga y mataron a todos los varones. Dice, pero el 17 dice, Hadad huyó, o sea que se escapó ahí uno, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre. O sea, varios se escaparon y este joven también. Dice, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, todavía era un jovencito. Dice, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán. Vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, donde tomaron refugio. Dice, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. O sea, ellos encontraron favor allí con este rey o con este Faraón, rey de Egipto. Dice, y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa. O sea, su cuñada se la dio por mujer a este muchacho, la hermana de la reina Tapenes. Dice, y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubab, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón. Y estaba
Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. O sea, que se alió con, no solamente consiguió el favor, sino que se unió a la familia real también. Dice, y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, dice, Hadad dijo a Faraón, déjeme ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Por qué procuráis irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. En su corazón había deseos de venganza. Dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Dice, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía. Dice, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Dice, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Ahí vemos dos adversarios del rey Salomón, que fue este joven que huyó, Hadad y Rezón. Y Rezón, que también se levantó contra él. Pero aquí vamos a ver a otro que también se levantó contra él y que era su siervo. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, dice, siervo de Salomón. Dice, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Entonces era otro adversario de Salomón, pero era el siervo, el que se le había dado promesa de que iba a ser el rey. Dice, la causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Así lo describe la palabra del Señor. O sea, eso era un hombre, un guerrero, ¿no? Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, le dieron cargo a él allí. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y este estaba, dice, cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. O sea, se encontró este joven esforzado, Jeroboam, y se encontró a un profeta. Y estaban ahí ellos dos solos en el campo, dice el 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Mire por qué. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Por eso es que le dije que desde acá vemos cómo Dios había ya dicho que ese reino se iba a dividir. Y aquí eran 10 tribus que iban a estar con él, iban a ser dadas a él. Y dice, ¿y dónde quedaban las otras dos? Que la nombra como una, ya van a ver. Dice, y él tendrá una tribu por amor a David. O sea, una se quedaría con Salomón, mi siervo. Dice, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mi decreto, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo. Dios honra a los que le honran. Dice, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vemos que Dios honra a los que le honran. Y hay oraciones, hermanos, que aunque usted y yo partamos de esta tierra, ninguna de ellas caen, o sea, como dice la Biblia, ninguna lágrima cae al suelo. Todas Él ha hecho en una copa, ¿cierto? Y Dios tiene nuestras oraciones y las cumple. Dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga, dice, lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí
para poner en ella mi nombre. Ahí suena como solamente Israel estuviera compuesta de 11 tribus, ¿cierto? Porque 10 iban a ser para Jeroboam y la otra decía que una sola iba a ser para Salomón, iba a quedar allí en Judá. Pero en realidad, tanto la tribu más grande de Israel, que era Judá, donde reinaba, donde estaba Jerusalén, también ahí dentro se encontraba Jerusalén, la ciudad capital de todo Israel, iba a quedar sola, lo que era Judá. Pero la tribu más pequeñita, que la tribu de Benjamín, iba a estar con ellos también. Y están allí juntitas, pegadas. Entonces es como ellas dos se emergen y se vuelven una. Y es muchas veces nombrada como Judá una sola, pero en realidad eran dos, lo que es Benjamín y Judá. La más pequeña de las tribus de Israel y la más grande de las tribus de Israel junta. Dice el 37. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Mire, Dios le da palabra a Jeroboam. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, dice, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, Dios le prometió entregarle a Israel a él. Mas, sin embargo, Dios no promete bendecirte sin nada a cambio. Lo que Él quiere tu corazón, tu total devoción a Él, y que no sirvas a otros dioses y cumplas sus mandamientos. Dice el 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. ¿Por qué? Porque sabía que Dios ya le había dado promesa a este joven esforzado Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto y dice a Sisac, rey de Egipto. Y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Me llama la atención que el rey de Egipto como que daba asilo a muchos. Dice, muerte de Salomón, versículo 41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón, aunque no tenemos un libro hasta ahora que se llame así, los hechos de Salomón, pero tenemos libros que él escribió. Los libros de sabiduría como Eclesiastés, muchos más. Dice 42. Dice, los días que Salomón, y Proverbios, dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en lugar Roboam, su hijo. O sea que Salomón murió y quedó Roboam, quien era su hijo. Dice, rebelión de Israel. Creo que reinó el mismo tiempo que reinó David, ¿cierto? David también reinó 40 años y su hijo Salomón también. Dice el capítulo 12 y comenzamos el día de hoy también. Dice, Roboam fue a Siquem, era una ciudad muy importante, muy comercial. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, porque él fue a buscar refugio, porque Salomón lo perseguía, dice, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, o sea, lo buscaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, o sea, como que lo buscaron para ser vocero. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón a su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconseja vosotros que responda a este pueblo? Y los ancianos y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo,
y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. En otras palabras, sé bueno y sé benévolo con ellos, y ellos te servirán a ti. Si tú sirves, ellos te servirán. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Por eso es que ya vamos a ver más adelante el consejo. No busquemos consejo. A veces los consejos de amigos como que se asemejan más o nos dan consejo a lo que se inclinan a los deseos de nuestro corazón. Mas nosotros debemos buscar el consejo de las personas más sabias, más experimentadas. Dice, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciéndose a sus amigos, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. Así les hablarás, dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Cuál es el mejor de los dedos? El menor de los dedos. Este, diríamos nosotros, ¿no? O sea, este dedo es más grueso que los lomos de mi padre. Queriendo decir que él iba a ser más fuerte. Dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Dice, mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. En la versión pechita, usted va a ver que dice, mi padre los castigó con vara, mas yo los castigaré con látigo. Aquí dice, con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Escorpiones eran como látigos de cuero, así se les llamaban unos látigos, que eran tiras de cuero, pero al final de esas tiras había metales. Eso eran escorpiones, o sea, iba a ser más duro todavía. El tercer día vino Jeroboam, dice, con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volvé a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. No dejemos el consejo de la gente sabia para nosotros. Dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Mire, ahí hay un misterio. Dios usa el corazón del hombre para cumplir su voluntad, para llevar a cabo sus propósitos y cumplir sus promesas. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, dice, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. O sea, cada uno devolvámonos. Provee ahora, dice, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a tu tienda. O sea, reina en tu casa, mas no a nosotros. Dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá solamente. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre las tribus, que estaba sobre los tributos, o sea, los impuestos que se pagaban, pero los apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación. Y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Cuál era la tribu de Judá? Dice, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Ahí estaban ahí juntas. Dice 180,000 hombres y guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a casa de Israel, al resto de las 10 tribus que se habían apartado del rey. Dice, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. O sea, ellos se reunieron. Recuerda que era la tribu más grande de Judá y pues tenían gente suficiente para pelear contra las otras 10. Dice, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo,
habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestro hermano, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. O sea, Dios le dio a entender a Roboam, esto viene de mi parte, esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Pero miremos aquí el pecado de Jeroboam. Dice, aquel hombre que era esforzado y valiente. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Dice, y habitó en ella, o sea, la volvió capital. Dice, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. ¿Cómo quedó entonces dividido el reino? En el reino del norte y el reino del sur. Judá quedaba en el sur, o sea, bajito, usted lo ve en el mapa, estaba Judá. Y Judá junto a Benjamín. Y el reino del norte arribita. Entonces, Jeroboam reinaba sobre el reino del norte y el hijo Roboam, el hijo de Salomón, sobre el reino del sur. No, perdón, Roboam, sí, al sur y Jeroboam al norte. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, o sea, la volvió capital del reino del norte. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué dijo él esto? Mire, dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque Jerusalén era la capital y era donde ya estaba el templo, el tabernáculo, el templo ya edificado, y era allí donde ellos tenían que ir a hacer sacrificios. Dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Cuando ellos vayan a tener que dar sacrificios a Jerusalén, cuando el pueblo se une en uno solo, allá, unidos a ofrecer, a alabar a Dios, se van a unir y me van a dejar a mí a un lado. Eso es lo que pensó él en su corazón. Dice el 28, y habiendo tenido consejo, porque tampoco tuvo buen consejo, dice, hizo el rey 2 becerros de oro. Eso está en el versículo 28. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Lo que él hizo fue abominable. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de Israel entre el pueblo, que no eran sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Mire, entonces instituyó Jeroboam, o sea, él instituyó fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre él un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este joven que se le había hablado, que Dios le dijo, si sigues mis mandamientos, si cumples mi palabra, yo te voy a dar a Israel. Sin embargo, el que hizo desvió el corazón del pueblo. Tanto Roboam, el hijo de Salomón, como Jeroboam, este joven que reinó sobre estas 10 tribus, buscaron malos consejos. Miren que aprender de estos dos reyes. Buscaron malos consejos o siguieron malos consejos. Y otra cosa, ellos no sirvieron al pueblo. Ellos se querían servir a ellos mismos. ¿Por qué? Porque Roboam pensó en él. Él pensó en su reino. Por eso fue que puso peor el yugo sobre Israel en cuanto al tributo. No quiso darles misericordia y
aliviar el yugo que ya estaba puesto sobre ellos. Y lo mismo, y peor hizo Jeroboam, cuando él dijo, no, ellos al ir a Israel, porque Israel tenía fiestas anuales. En el 7º mes, que era el mes escogido de Dios, el pueblo tenía que ir a Israel y todos se reunían a Jerusalén, y ahí se reunían todos y hacían los sacrificios. Habían 3 fiestas en este mes: las fiestas de la trompeta, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Fiestas muy, muy importantes que todo Israel tenía que congregarse y estar unidas allí para cumplir esta fiesta. Entonces él dijo, no, si se reúnen todos, el pueblo se va a olvidar y van a volver a Roboam, el hijo de Salomón, y el reino se va a volver a unir y yo voy a quedar por fuera. Entonces, ¿qué hizo él? Él decidió hacer 2 dioses, 2 becerros. A lo mejor él había leído la historia, ¿no?, de lo que pasó con Aarón al hacer un becerro de oro. Pero el pueblo de Israel se había llenado de tanta incredulidad que leían, mas no creían. Y sabían la historia, más quizás no la creían. Y él, ¿qué hizo él? En los 2 extremos de su reino, recordemos que él estaba en el reino, Jeroboam, el reino del norte, arribita. Entonces, ¿qué? En los 2 extremos, él puso un becerro aquí y puso un becerro aquí, ¿verdad? Que fue en Betel y otro en Dan, los extremos. Por eso se dice desde Dan hasta Beerseba, que son los extremos de Israel. Pero en este caso, como el reino se dividió, quedaba Dan y Betel, en esos 2 extremos puso dioses para que ellos fueran a adorar. No en el 7º mes, como Dios había instituido esto, sino en el 8º mes, como a él le plació, haciendo o inventándose una fiesta en Israel. Le dijo, no, ustedes han viajado mucho. Les dio como excusa la comodidad. Por eso, hermano, yo creo que Dios no es un Dios que quiere darnos comodidad en todos los, digamos así, aspectos espirituales de nuestra vida. Él también requiere obediencia, pero la obediencia, para que haya obediencia, tiene que haber un sacrificio. No puede haber obediencia sin un sacrificio, pero sí puede haber un sacrificio sin obediencia, porque ellos hacían sacrificio sin obediencia a esos dioses, más en ellos no había real obediencia, sino sacrificio. Bueno, mis amados, ha sido un placer. Vamos a ver si puedo ver allí los comentarios de mis amados. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya llevamos, creo que, vamos a ver cuántos minutos llevamos por aquí. Llevamos 37 minutos, ya me tengo que ir, pero prometo que al ratico leo los comentarios y les respondo. Les amo mucho en el amor del Señor, que tengan un buen día y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Bendiciones y chao, chao.